Saludos y bienvenido a este video que trata sobre el movimiento artístico del barroco. A lo largo del video veremos qué es el barroco, un poco de historia acerca del barroco. Veremos a un artista que resalta en esta época como es el señor Lorenzo Bernini. Veremos sus principales obras, características de estas obras y a la final tendremos una conclusión sobre el tema. Bien, comencemos. ¿Qué es barroco? Barroco es un movimiento artístico desarrollado por Europa en los siglos XVII y partes del siglo XVIII. El barroco abarca los temas de las áreas de pintura, arquitectura, escultura, música y literatura y otras artes de la época. El término barroco proviene del portugués barroco, que es utilizado para definir a las perlas que eran de forma irregular o de forma diferente. Entonces, en esta época adoptan el término barroco para calificar a todo aquello que era un poco desordenado o confuso. El barroco es un estilo que se desenvuelve en un ambiente de conflicto con la división del cristianismo, la crisis del clasicismo y la evolución del minerismo. En la época del barroco, la sociedad tenía un gusto por lo extravagante, lo elegante y lo refinado. Bueno, todos estos términos, todas estas características resaltaban en esta época en la sociedad. Gracias. A continuación veremos lo que es un poco de historia acerca del barroco. Historia del arte barroco. El arte barroco inicia en Italia en 1650 y 1730. Era un nuevo movimiento artístico llamado Contrarreforma, donde buscaba representar figuras religiosas al Vaticano. Mediante la arquitectura, la escultura y la pintura, los artistas representaban las imágenes religiosas de esa época. Un representante artístico fue el pintor Peter Paul Rubens, y al arte barroco se le conocía también como estilo jesuita. El arte barroco se desarrolló en esa época durante 30 años y se extendió hacia Europa. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del arte barroco. Una de las características principales del arte barroco es la movilidad y el dinamismo. En este arte, los autores que realizaban las esculturas trataban de expresar movimiento, es decir, una acción que se va a producir antes de que una acción ocurra. Esa es una característica principal del arte barroco. Otra característica tenemos que es la representación de las emociones y sentimientos, ya que el escultor trataba de ser lo más realista posible para que así se transmita todos los sentimientos, las emociones típico del arte barroco. El arte barroco tuvo dos diferentes tipos, lo vamos a clasificar en dos. Tenemos el barroco cortesano y tenemos el barroco burgués. El arte barroco cortesano es aquel en el que se expresaba toda la religión, es decir, se trataba de expresar todo lo relacionado a la religión en ese tiempo, en Italia, España, uno de los países principales de este arte. En el arte burgués, en cambio, era lo contrario. Estaban en desacuerdo con el arte barroco cortesano, ya que ellos no tenían los mismos ideales, pensamientos para expresar
todo lo que ellos querían. Entonces, al ellos pensar diferente, tienen un arte más creativo. Esto principalmente se da en Europa del Norte. Otra característica del arte barroco fueron los fuertes contrastes de luces y sombras, ya que los escultores trabajaban con la luz y con la sombra para que diera un efecto más espectacular que ayude en sus obras. La naturalidad de sus obras, es decir, expresaban el realismo puro, trataban de reflejar todo tal cual como es decir, muy real. Fue uno de los estilos más representativos del arte occidental en Europa, ¿no? Los materiales que usaban principalmente fueron el bronce, madera y principalmente mármol. Mármol se usó mucho en Italia. Estas son las características principales del arte barroco. Bueno, podremos decir que el arte barroco, en resumido, es movimiento, dinamismo, sentimientos, contrastes de luz. Y a continuación vamos a hablar, a detallar un poco más de un autor muy representativo del arte barroco, que es Bernini. Gian Lorenzo Bernini. Este personaje nació el 7 de diciembre de 1598 en Nápoles. Se destacó principalmente por ser escultor, arquitecto, pintor e incluso fue encargado de crear obras musicales para teatros que él mismo construyó. Gian Lorenzo aprendió el arte de esculpir de su padre. Bernini fue el creador del arte barroco, tanto en la escultura como en la arquitectura, en la Roma del siglo XVII. Bernini realizaba sus obras de arte en mármol. Lo que hacía especial a sus obras de arte era la capacidad que tenía él de dar movimiento o expresión a sus esculturas. Es decir, daba una sensación de que la escultura estaba viva. Esto era muy llamativo para los espectadores, los cuales se hacían parte del teatro. Un elemento muy importante que Bernini utilizaba a la hora de realizar sus esculturas era la luz. Esta luz lo podía hacer de lugares invisibles, la cual era filtrado a sus esculturas. Utilizaba este elemento principalmente para dar mayor teatralidad a sus esculturas, o incluso podía ser más apegado hacia lo celestial, ya que daba esa impresión al utilizar este elemento. Dentro de sus obras más importantes se encuentra el éxtasis de la Santa Teresa. Esta obra fue encargada a Bernini por el cardenal Federico Cornaro en 1647 para una capilla funeraria. En esta obra se puede apreciar la conjunción del espacio arquitectónico, los volúmenes escultóricos y la decoración pintada, todo en una misma obra. Esto es una muestra de la genialidad de Bernini. La escena que representa está basado en el libro de la vida de la santa, en el que relata cómo la santa, tras recibir una flecha, un ángel la saca de su pecho. En la expresión de la santa se pretende recoger una mezcla entre dolor y placer. Otro factor que se puede apreciar en esta escultura es el efecto de la incidencia de la luz, la cual es filtrada a través de una ventana situada encima de la Santa Teresa. Otra obra de arte similar es el éxtasis de la beata Ludovica Albertoni.
Ludovica Albertoni fue una noble romana, considerada una persona amable y bondadosa con las personas. Tras un tiempo de la muerte de Ludovica Albertoni, Bernini es encargado a realizar un sarcófago para la familia Albertoni. En esta escultura se puede también apreciar el factor de la luz, la cual entra en esta vez por una claraboya lateral, oculta a la capilla, y que fluye sobre su rostro, con el fin de dar un mayor énfasis en la composición del rostro de la beata. Bernini también en la arquitectura realizó una obra de arte, la cual es la Plaza de San Pedro. Esta es la plaza más famosa del Vaticano. La Plaza de San Pedro tiene una forma elíptica, bordeada y esbozada por columnas, y en el centro se encuentra un descomunal e imponente obelisco, y a 2 lados se encuentran unas fuentes en el centro de cada semicírculo. También en la parte superior se puede encontrar 42 santos. Estas fueron algunas de las obras más importantes que tuvo Bernini. Vamos a hablar acerca de la metodología. La metodología que se aplicó para este trabajo fue una investigación de tipo exploratoria, ya que este tipo de investigación nos permite conocer de una manera más detallada sobre el tema que se esté tratando, encontrando información como definiciones, características y los grandes expositores que están en esta sección que representa el arte barroco. La información obtenida fue a través de sitios web de gran confiabilidad, libros y artículos científicos que tienen una relevancia muy importante. Gracias. Como conclusión tenemos, el arte barroco implementó varios aspectos fundamentales para que este tipo de arte quedase en la historia con una expresión de movimiento y a la vez expresar algo novedoso, algo fuera de lo común, pero siempre y cuando esté funcionado con los elementos del recentismo. Muchas gracias.